Buen día a todos. Un día muy especial. Vine con una idea, a ver si me sale. Los voy a invitar a pararnos y aplaudir. Fantástico. Bueno, el Día del Libro, ¿no? Un poco es eso, la celebración de la lectura. No es poco. Bueno, hoy se conmemora esto por la coincidencia, una coincidencia que es un poco rebuscada, si ustedes quieren. Pasa siempre en la historia de estos tres monstruos que dejaron muchos legados, que nos propician a la lectura, que nos invitan a pensar. Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. También hay otras cosas más y coincidencias que siempre pasan en las historias, porque hay muchas corrientes que se van andando. Agradecerle a Raúl que me haya invitado, Nacimiento de un libro. El subtítulo del libro, Homo Credens, y el subtítulo ya me invita, ¿no? Condenados a creer. Y es para todos. Y este libro es el mismo que tiña esta mañana de sábado en un testigo de cómo un puñado de personas nos reunimos a darle la bienvenida. Y lo hacemos como si estuviéramos al igual que aquellos antepasados, desarrapados, remotos, alrededor del fuego. Igual. Lugar donde nacieron y crecieron tantas historias, porque ellos descubrieron en un momento el poder del lenguaje. Calculo sin darse cuenta, porque tenían un lenguaje casi gutural para nosotros hoy. Ellos se entenderían muy bien. Y de hecho, hicieron lo humano que tenemos lo humano, al darse cuenta que ejercían uno de los dominios imprescindibles que todos tenemos, que es el lenguaje, que hoy conmemoramos, de varias maneras, con el aplauso que ustedes tuvieron la gentileza de acompañar, en darle la bienvenida y la celebración y el festejo al libro y a la lectura. Pero también pienso yo que esos seres, en plena formación, estaban desarrollando el molde donde comenzaban a fundirse todas las creencias. Raúl Gabriel Kaufman, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, es psicólogo clínico, auditor psicólogo, posgrado en Administración de Salud, posgrado en Psicopatología Cognitiva, colaborador en diferentes publicaciones en diarios y revistas. Juan Mauricio Renaud, licenciado en Antropología por la Universidad Nacional de Rosario, profesor titular concursado en la Escuela de Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, e investigador del CIUN-NR, Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, con años en la docencia universitaria, con docencia de posgrado, acompaña a doctorandos que están en el curso de conseguir su doctorado. Es director de proyectos de investigación acreditados por la Secretaría de Estado de Ciencia y Técnica y la Universidad Nacional de Rosario. Lucas Raspal, tal como él mismo se presenta siempre. Vos compras un libro de Lucas y lees la contratapa, la solapita. Lucas es, a veces, dicho por él, médico, otras psiquiatra, otras psicoterapeuta o acupuntor, estudiante y profesor universitario y de posgrado, conferencista y divulgador.
Bueno, Raúl va a dar comienzo a esto que ustedes están esperando. Bueno, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Renaud. Raspal, muchas gracias. Y a ustedes, por supuesto, por haber venido. Bueno, un trabajo esto de presentar a Homo Credens condenados a creer. Bueno, Homo Credens en realidad, voy a tratar de explicarles, trata de la humana necesidad de creer. Y es complicado explicar la humana necesidad de creer porque tiene su historia, tenemos que pensarlo desde la capacidad de creer como desde la necesidad de creer, que lo voy a nombrar por separado para que se entiendan. A ver, pero antes de eso habría que definir qué es creer. Creer es crear verdades y realidades válidas y valiosas. Cuando yo creo, estoy creando verdades y realidades que son valiosas para mí y en tanto valiosas yo las valido, por tanto válidas y valiosas. Esto es lo que en sociología se llama el creer de adentro para afuera. Pero también se habla del creer de afuera hacia adentro, que es cuando yo valido una creencia que crearon otros adhiriendo a ese sistema de creencias, por ejemplo. Entonces, creer es esto. También es dar crédito, dar fe, validar. Ahora, en Homo Credens lo que planteo es que el ser humano, el animal humano en este caso, porque tomo en cuenta algunas cosas de la teoría de la evolución, es, en mi opinión, un credens sapiens. Credens, en tanto, es capaz de generar sistemas de creencias como creencias mínimas individuales. Grandes sistemas de creencias, sabemos cuáles son, las ideologías y las religiones. Y también sapiens, porque fue capaz en estos años de millones de evolución de generar ciencia, conocimiento confirmable. Entonces el ser humano, el animal humano, es tanto credens como sapiens. A mí lo que me interesa es la característica sapiens, del Homo credens sapiens. Bueno, del sapiens es más o menos lo que todos sabemos. Comenzamos hace millones de años con el Homo habilis, que solamente lo que hacía era pulir piedras para cazar, y terminamos hoy con la tecnología, con la ciencia. Esto es lo que permitió el desarrollo del conocimiento, vía, por supuesto, desarrollo del cerebro, etcétera, etcétera, en estos millones de años de evolución. Ahora, plantear lo de credens significa, dentro del credens sapiens, pensar que credens es tanto una capacidad como una necesidad. ¿Qué quiero decir cuando digo que es una capacidad? Si miramos la psicología evolutiva, por ejemplo, encontramos que a los 3 años los niños se empiezan a creer. Y se la creen en serio. Todo lo que le decimos se la creen y es lo que nos maravilla porque se creen todo lo que le decimos, digamos. Bueno, pero hay un dato importante. Cuando se empieza a creer a los 3 años, nunca se deja de creer. Por tanto, es una capacidad la de creer, que siempre existe, al menos que haya algún trastorno neurovegetativo, neurológico que deteriore esa capacidad. Pero si no, se comienza a creer a los 3 años y nunca se deja de creer. Por tanto, es una capacidad. ¿Y en qué momento se deja de creer? Hasta el último minuto siempre se cree. Hasta el último minuto de la vida de cada una de las personas se sigue creyendo. Por lo tanto, es una capacidad que evidentemente dice que estamos condenados a creer, que no podemos no creer, finalmente. Ahora, pero no solo a los 3 años, hay otra etapa donde se cree fervientemente, que es la adolescencia. En la adolescencia, cuando ustedes escuchan a los adolescentes, creen casi como los chicos de 3 años, para decirlo de alguna manera. Creen ciegamente, creen fervientemente, no tienen capacidad crítica para eso. Bueno, la neurociencia dice que es porque el cerebro madura alrededor de los 30 años. Pero lo que llama la atención es que sean niños o sean adolescentes, creen de la misma manera, ciegamente. Creen lo que yo llamo de modo crédulo. No se plantean
ninguna duda respecto de lo que creemos. Lo que lleva a pensar que, una conclusión que yo puedo sacar, es que entonces el cerebro genera creencias como el estómago ácidos. Está en nuestra naturaleza creer. Por lo tanto, estamos condenados a creer. No podemos no creer. Tenemos una capacidad que se va desarrollando. Bien, esto en relación a la capacidad. Ahora, en relación a la necesidad de creer, me tengo que poner un poquito más filosófico. Yo parto del concepto de el animal enfermo de conciencia, que el ser humano es un animal enfermo de conciencia, el único animal conocido que tiene conciencia de muerte. Sabe que la vida tiene un comienzo y tiene un final y está regido por los dos amos, que yo nombro en el libro, los dos amos, el tiempo y la muerte. Entonces, en este trayecto de la vida, desde el comienzo hasta el final, en este trayecto es donde surgen necesidades biológicas y necesidades psicológicas. Yo lo que afirmo es que son las necesidades psicológicas las que justifican y generan las creencias. Porque hay que darle un sentido al tiempo de vida. Y el sentido se da generando creencias. Unas creencias que comienzan a los 3 años mágicamente, pero después siempre se generan creencias nuevas, en cada cambio de década se generan creencias nuevas, cada cambio en la vida de las personas se generan creencias nuevas. Siempre son muy productivas, son omnipresentes las creencias en nuestra vida. Bueno, pero lo que pasa es que nosotros sabemos que vivimos en 3 tiempos. El pasado, el que ya fue, el presente, el que se captura con la cámara fotográfica, y el futuro, que es el tiempo de mayor incertidumbre y al que todo el mundo apuesta porque sabe que tiene un tiempo finito, que no sabe cuál es, pero a ese tiempo apuesta. En esos 3 tiempos se generan todas las creencias y aparecen las creencias, en mi opinión, a partir de las necesidades psicológicas que surgen en este proceso de vida. Bien, ahora, ¿qué son las necesidades psicológicas? Digamos, yo podría nombrar 3, 4, 5. En principio, por ejemplo, la necesidad de ser importante para los otros, que tiene que ver con la vida afectiva, la necesidad de pertenencia, en tanto animales sociales, en tanto en un mundo intersubjetivo en el que vivimos, la necesidad de pertenencia a un grupo es una necesidad psicológica. La necesidad de encontrarle un sentido a la vida, porque si estamos hablando que hay un trayecto desde según algunas filosofías, la nada inicial a la nada final, u otras, desde las reencarnaciones hasta un reencuentro, digamos, bueno, este trayecto es el que el ser humano tiene que darle un sentido. Alguien puede decir, pero esta es la necesidad psicológica más importante. Yo después explico por qué no. Otra necesidad psicológica, en mi opinión, es lo que yo llamo que algo se declare sagrado, pero no sagrado de las religiones, sino sagrado en tanto incuestionable. Los seres humanos necesitan ciertos principios, ideas, que sean incuestionables para desarrollar su propia vida. No podemos desarrollar la propia vida si todos los días nos cambian las ideas, lo que está bien, lo que está mal, lo que es verdadero, lo que es falso. Luego, esa estabilidad de lo incuestionable, o lo sagrado, digamos, es otra necesidad psicológica. Bueno, al vivir en sociedad, ciertos niveles de justicia y de garantías para vivir en sociedad, y en mi opinión, la más importante es la necesidad psicológica de estabilidad emocional. Bien, ¿por qué me parece a mí que es la más importante? Porque alguien puede decir, bueno, pero la más importante es la de crearle un sentido a la vida. Sí, pero si no le creamos el sentido a la vida, la inestabilidad emocional no permite vivir. Por lo tanto, en mi opinión, la necesidad psicológica más básica de todas es la de la estabilidad emocional. ¿Qué es la estabilidad emocional finalmente? Poder levantarse todas las mañanas con un nivel mínimo de conflictividad consigo mismo y con los demás. Eso es, en mi opinión, la más importante de todas, la estabilidad emocional. Por supuesto que esto lleva al campo de la emocionalidad, que es todo un tema importantísimo en el campo psi, que cada vez tiene más importancia y que por suerte se está investigando y desarrollando.
Ahora, ¿dónde está la emocionalidad en mi opinión? Hay dos campos en los que emocionalidad está presente inevitablemente. En un punto que nombro en el libro, que es el autoengaño, que sería finalmente una mentira piadosa autoadministrada. Claro, una mentira piadosa autoadministrada para no verse tan tontos diariamente por las tonterías que se hacen, digamos. Y otro campo en donde lo emocional está presente está en la diferencia entre, en mi opinión, la diferencia entre lo que es una creencia y una convicción. Digamos, si podríamos definir una creencia en principio, no que es creer, sino una creencia, diríamos que en realidad es la autopercepción de estar en lo cierto. Ahora, la convicción es la autopercepción de la certeza indubitable de estar en lo cierto. Luego, cuidado, que no es lo mismo una creencia que una convicción, por tanto, porque la convicción tiene una carga emocional mucho más fuerte que la hace incuestionable. Y si es incuestionable, no es por el contenido, sino por la emocionalidad que le da esa carga, esa importancia a esa creencia que se convierte en convicción. Bien, entonces, el trayecto de la vida de las personas se llena de necesidades psicológicas y estas necesidades crean estas creencias. Por lo tanto, afirmo que hay una C para cada NP, una creencia para cada necesidad psicológica, que me parece que es algo más o menos indubitable. Por tanto, hay creencia para todo, para todos y para cada uno de los momentos de su vida tenemos creencias. No podemos no creer, estamos condenados a creer por esto, porque hay una capacidad de creer y porque hay una necesidad de creer en relación a esto de conocernos finitos. Bien, ¿dónde están entonces las creencias? Ya lo sabemos, porque hay creencias sobre la vida, la muerte, la justicia, la paz, el amor. Imaginen todas las creencias que hay cuando alguien se levanta a la mañana, que están implícitas, que no las piensa. Y sobre todo las creencias que están cuando se van a dormir. Todas las creencias que están presentes. Desde el espero dormir bien hasta espero despertarme, que no me suene el teléfono con ningún tipo de problema. Todas esas creencias están presentes exactamente antes de dormir. Bueno, omnipresentes no hay ninguna duda y además con otro detalle de que las creencias son las lentes con las que leemos la realidad. Por eso funcionan como implícitos. Leemos desde nuestros supuestos, digámoslo así, pero esos supuestos son creencias. Es lo que suponemos, necesitamos creer, necesitamos sentir, necesitamos saber que esto va a ser así y le damos crédito, las validamos. Yo quería leerles un poquito, antes de terminar, sobre lo que yo llamo dos modos de creer. En principio, algo ya les hablé, el modo de creer crédulo, donde yo no dudo, estoy absolutamente seguro de lo que creo y no hay razones, en realidad, para dudarlo. Y lo que yo llamo modo no crédulo, esto es con ciertas dudas. Les voy a leer cómo definí el creer no crédulo. En mi opinión se define así: no tengo la razón ni todas las evidencias, pero al menos hoy tengo mis razones personales para creer como creo, para pensar como pienso y para actuar como actúo. Y por todo esto no tengo el derecho de imponer mis creencias a nadie. La soberbia engendra al tirano, dijo Sófocles en Edipo Rey. Bien, y otro que me parece interesante es un par de frasecitas donde marca bien la diferencia entre el modo crédulo y el modo no crédulo, o el modo crédulo y casi pensamiento mágico. No le voy a decir quiénes son porque lo van a dar cuenta enseguida. Uno dice: cuando una persona desea realmente algo, todo el universo conspira para ayudarle a realizar su sueño. Si esto no es modo crédulo, acá hay que agradecerle a Paulo Coelho por su colaboración, digamos. Claro.
Claro, porque pensar que los cometas, el helio, el oxígeno, el hidrógeno, los planetas, me van a colaborar en mis sueños encima. No proyecto de vida, sueño. Para mí esto es pensamiento mágico. Diferente, esto es el creer puro, puramente crédulo, digamos. Y el otro es, en relación al universo, una frase de Carl Sagan, por supuesto del otro lado, al lado de la ciencia, que dice: el universo no fue hecho a medida del hombre, tampoco le es hostil, le es indiferente. Bien, si hojeamos el libro, bueno, hay capítulos mucho más desarrollados de todos estos puntos, por supuesto. No lo puedo expresar todo porque hay 2 personas que me están esperando. Pero bueno, está una introducción importante, el capítulo 1, que es el más filosófico de todos. ¿Por qué creer? Creer en personas, bueno, es todo un tema. En este caso yo desarrollo el tema de creer en personas tomando el tema del culto a la personalidad, que es esa articulación entre religión y política. Cuando los determinados políticos se convierten en seres entre míticos y divinos. Y el tema del autoengaño, que me parece maravilloso, que es esto de la mentira piadosa autoadministrada. Siempre para no sentirme muy tonto cuando hago las cosas, cuando hago mis evaluaciones sobre mis propias actitudes. Bueno, creer en divinidades, por supuesto. Crear y creer entre todos. El tema del mito, que se lo dejo a Renault, por supuesto. Las utopías. Son las creaciones colectivas. Bueno, las utopías son maravillosas. Cuando se las redacta son una maravilla. Hasta que llegan los seres humanos y la implementan. Y ahí es como que arruinan las cosas. Claro, porque la utopía es un sistema de creencias de donde seremos felices en algún momento funcionando la sociedad de esta manera y no de otra. Bien, pero resulta que los seres humanos son los que convierten a las utopías finalmente en distopías. Bueno, los dos modos de creer, y ahí sí la apelación a las neurociencias en relación a cómo funciona el cerebro. Entonces tengo lo último. A ver, que lo encuentre, ¿dónde era? Una cosa que me olvidaba, que es lo siguiente. ¿Por qué el tema importante de las creencias? ¿Cómo no vamos a creer conociendo lo peor de la naturaleza humana? Yo nombro 3 características de la naturaleza humana y seguramente hay muchas más que son peorcitas que la que nombro. Pero nombro como lo peor de la naturaleza humana el placer por el uso y abuso del poder, en cualquiera de sus formas. Segundo, lo peor de la naturaleza humana, la creencia en algún tipo de superioridad, racial, sexual, religiosa, cualquiera, lo peorcito de la naturaleza humana. Y en tercer lugar, la ambición como valor supremo. Si esto funciona, si esto de la naturaleza humana funciona y sabemos que funciona, ¿cómo no vamos a generar creencias de que esto no debería funcionar, de que las cosas deberían ser distintas? Y Ernest Becker dice algo que me parece muy interesante, que hasta lo agregaría a lo peor de la naturaleza humana, que dice que en el nombre del bien, con mayúscula, se cometieron las peores atrocidades. Bien, entonces para terminar mi conclusión sería, si tenemos capacidad de creer, si tenemos necesidad de creer, si nuestro cerebro genera creencias como nuestro estómago ácidos, tenemos que concluir que nuestro pensamiento es credógeno. Generamos creencias todo el tiempo. Bueno, si esto es así, debería concluir nuevamente, ¿cómo no concluir que estamos condenados a creer? Pero antes de terminar, le quiero leer 5 renglones, que me parece importante para darle lugar a los próximos, que dice así, del libro: luego del recorrido de este texto, cada lector, desde su propio campo de creencias y conocimientos, Credens Sapiens,
hará sus propias articulaciones y sacará sus propias conclusiones sobre el tema en cuestión y sobre el texto. Porque este texto es solo una versión más de todas las posibles sobre el tema. Una versión más de un Homo credens sapiens más. Eso quería decir. Bueno, buen día, buen día. Mi nombre es Lucas, como me había presentado ahí el amigo Capriotti, que lo veo caminando los pasillos. Yo soy médico psiquiatra ya desde hace casi 20 años y tengo el orgullo y placer de compartir esta mesa con el Homo credens sapiens Raúl Gabriel Kaufman, que generosamente me ha invitado a participar no solo de la mesa, sino de la lectura anticipada. Yo soy aquel que pudo ver en el útero a la obra, ¿no? Porque Antonio decía justo hoy en el día del libro, una casualidad, hay que decirlo, y como tales no existen, al menos esa es una creencia mía, tiene que ver con un momento clave en el que tenía que nacer esta obra y que estamos todos acá celebrando. Cuando yo lo veía en el útero, revisaba sobre todo aquellos renglones que tienen que ver con las neurociencias, que es un campo en el que he estudiado y tengo algún conocimiento, modesto conocimiento sobre las neurociencias. Entonces, decía ahí Raúl, el cerebro genera pensamientos como el estómago genera ácido. Y esto, digo, cualquiera que cierre los ojitos ahora un rato, hace así y ve que empiezan a aparecer solitos. Hagan, si quieren, háganlo, el ejercicio de interrumpir el pensamiento, porque ustedes seguramente creerán que pueden lograr que su cerebro deje de hacerlo y les va a ir bastante mal, bastante mal. Ya lo decía hace 3.600 años atrás el Buda, que era un iluminado, que nosotros no podemos hacer eso, podemos ser testigos de lo que va pasando ahí en nuestra cabeza. Somos testigos de los pensamientos, algunos de esos pensamientos, cosa que no hacemos con el ácido que ocurre, que viaja en nuestro estómago, lo pescamos. Hay algunos pensamientos que se van generando ahí en nuestra cabecita, coincido con Raúl, sobre todo a la noche, pero sobre todo a la noche porque es el momento en el que finalmente tenemos la cabecita apoyada contra la almohada, los ojos cerrados y podemos dedicarnos a eso, porque durante todo el día están los pensamientos viajando. Algunos de esos que pescamos se convierten o se miran como creencias. Entonces no son pensamientos cualquiera. Yo me puedo acostar primero pensando en si lavé o no lavé los platos, si lo voy a tener que hacer mañana. Voy a ir pensando un montón de cosas, pero algunos llegan a constituir, por su importancia, una creencia. Y esas creencias son las que sostienen, voy a ir tomando pasajes de lo que contó Raúl acá, luego tienen el libro para poder profundizar. Algunas de esas creencias son las que apuntalan nuestra estabilidad emocional. Y ahí este libro, como todos los libros, ¿no? Un gran invento, el mejor de todos los tiempos, a pesar de que hoy la ciencia, la tecnología avanza y podemos meter un cohete que se vaya hasta la luna, no hay mejor invento que un libro. Este libro es un desafío y es un riesgo, déjenme decirles, no quiero spoilear nada, pero quien se meta con la lectura se va a meter también en un lío. ¿Por qué? Porque sus creencias van a estar empezando a ser desafiadas. Y la idea simpática con la que todos nos reímos de que hay una dosis variable de autoengaño en nuestro sistema va a empezar a dejar de ser gracioso. Porque cuando uno se empieza a dar cuenta de que se engaña toneladas de veces, toneladas de veces, y que hay pilares, como los que ven acá, que sostienen el edificio que somos nosotros, que tienen como ladrillos autoengaños, la cosa se pone pesada. Pero a la vez, como todo desafío, también nos abre una puerta, una gran oportunidad.
la oportunidad de tener creencias más sinceras, de conocer, de tocar hasta la última fibra, la más sensible, toda nuestra vulnerabilidad. Esto es lo que somos. Me encanta la frase de Carl Sagan porque nos pone en el lugar en el que verdaderamente estamos. Somos minúsculos para el universo, minúsculos. Y al universo le interesa nada lo que pasa con nosotros, para nosotros nos interesa mucho. Y no solo nos interesa mucho en primera persona, nos interesa un montón lo que le pasa a las personas que están al lado. Entonces las creencias del otro también las vamos a mirar con el cuidado en que se debe, en tiempos en los que uno ataca al otro de manera despiadada y le dice barbaridades o intenta imponer sus creencias, lugar en el que Raúl no cae nunca a lo largo del libro. Yo que soy de escuchar, porque soy psiquiatra, dijo, en mi opinión, al menos 10 veces. Y está buenísimo, porque son opiniones. Él está poniendo a las creencias en ese lugar de que son los jugos gástricos del cerebro que tengo yo, distinto de los que tenés vos. Y los tuyos son valiosos porque los míos también lo son. Entonces yo no voy a ir a atacar tu sistema de creencias sin más. Como si yo pudiera derrumbar ese pilar ahí sin interesarme. Se viene el techo abajo y se derrumba esa persona porque dijo Raúl, que las creencias de alguna manera van a sostener esa estabilidad afectiva que es fundamental para el ser humano. El sentido, agregó luego, tiene como un lugar fundamental en nuestra vida porque todos nosotros vamos siempre constituyendo una dirección o una direccionalidad para nuestra vida porque la queremos llevar a un lugar. El sentido es fundamental, pero nunca prescinde de nuestra estabilidad emocional. Si se quiere puede estar puesto arriba, es ese elemento que incluso llega a trascendernos, lo decía Víctor Frankl, hermosa lectura para ser posterior a este libro. Primero después vamos al otro. Cuando nosotros empecemos entonces a cuestionar nuestras creencias, nos vamos a encontrar con eso. Hay bastante más arena que ladrillo, hay que cimentarlos, hay que cuestionar las creencias, hay que fundar aquellas que lleguen a ser más sólidas, no solo creer por creer, ¿no? Que tiene que ver con la fe, que no tiene nada de malo, pero hay algunas creencias que merecen ser revisadas y encontrar la evidencia que se puede encontrar, porque no siempre va a ser a través de ese método científico que nos permite llegar al ladrillo, que nos permite llegar a la estructura más sólida para levantar una casa, para alcanzar esa creencia en la que nos sentimos nosotros firmes. Ya que estamos condenados, una palabra hermosa la que eligió para poner al subtítulo, porque también te pega que te digan que estás condenado. No es una elección, una condena. Nadie puede no pensar, por eso estamos condenados, pero voy a traer a alguien que no tiene tanto de poeta, pero sí que es muy contemporáneo y todos habrán escuchado. Puede ser una dulce condena. Va a depender de nosotros que esa condena sea dulce o no lo sea. Porque hay creencias, hay sistemas de creencias que nos destrozan y habitan las cabezas. Acá tendría que sacar una cuenta, ¿no? Pero vamos a suponer que somos 80. Tiene que haber al menos 20 personas que estén habitualmente golpeadas por sus sistemas de creencias. Golpeadas me refiero a con un monto de malestar interesante a partir de su sistema de creencias. Entonces, acá hay en el libro una invitación a que puedan revisar esos sistemas. No son tan sólidos como se presentan, no son tan verdades como se presentan. Raúl invita a que cuestionen esos sistemas de creencias, a que tiremos abajo los autoengaños que no nos hacen falta, a que conservemos los que sí nos hacen falta, porque en esta dosis piadosa, autoadministrada, también se sostiene la estabilidad emocional.
No vamos a derrumbar todo porque sí. Vamos a empezar a ser criteriosos y ahí el libro te va conduciendo desde la sociología, desde la psicología, por supuesto, la filosofía, por distintas estaciones que nos permiten a nosotros abrir los ojos para llegar a un sistema de creencias, el que cada uno de nosotros, de ustedes, pueda construir y con esto cierro, fíjense qué cierre lindo que hizo Raúl, un imperativo, un deber ético que finalmente tienen los sistemas de creencias en nosotros las personas que venimos de un recorrido evolutivo, él decía, ¿no? Esto de la evolución, la psicología evolucionista, en el que somos los únicos animales que llegamos a pensar de la forma en que lo hacemos. Tenemos un imperativo, tenemos un deber ético, que es que nuestros pensamientos, que nuestras creencias, para tomar las palabras del título, siempre reparen en las creencias del otro. Que nuestro sistema siempre cuide el sistema del otro. Nosotros no podemos nunca más alimentar, defender, sostener, no cuestionar aquellos 3 elementos que Raúl hace un ratito destacó, que son lo peor del sistema de creencias, que son esa sombra que tenemos como naturaleza humana, como Homo credens sapiens, en palabras de Raúl, que hacen que nuevamente, ¿no? Porque es una historia que se repite, estemos frente a nuevas guerras. No digo solamente por la de Ucrania, Rusia, que es una que tomó un estado público particular. Hay 25 guerras en este momento sucediendo en el planeta y suceden porque se montan todavía sobre esa tiranía, esa necesidad de imponerse, ese no importar el otro, sistemas de creencias. Fíjense entonces si tendrá importancia hacer una pausa como lo estamos haciendo hoy un sábado a la mañana, en este caso, para leer el libro, porque es un libro que invita y que tiene un mensaje implícito a veces, explícito en otras ocasiones, a que nuestros sistemas de creencia, aparte de ser más cuidadosos hacia adentro, con lo importante que es eso, también a ser más cuidadosos hacia afuera. Así que solamente mi invitación, agradecimiento primero a Raúl, a ustedes por estar aquí, es a que lean el libro, porque vale la pena. Muchas gracias. Bueno, esto funciona, ¿no? Sí. Bueno, ante todo quisiera agradecer a Raúl Kaufmann por haberme invitado en esta demorada presentación que inicialmente comenzó hace casi 2 años atrás. Y también, bueno, a los presentes que están condenados a escucharnos por estos 45 minutos o más. Mi especialidad es la antropología social o sociocultural. Y a partir de ahí es que voy a hacer algunos comentarios. Yo mi métier no es la psicología. Hace muchos años, en 1965, un antropólogo británico, Edward Evans Pritchard, publicaba un pequeño libro que compendiaba y evaluaba abordajes de antropólogos y sociólogos respecto del hecho sociocultural de la religión o de las creencias religiosas en general. Este texto se puede conseguir actualmente, por supuesto, Las teorías de la religión primitiva, y el título ya les indica cuál era el área en la cual se enfocaba esta perspectiva. Y si bien, repito, se centraba en estudios clásicos de la antropología sociocultural y la sociología, fines del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX, sus observaciones excedían esa limitación.
así como su referencia implícitamente ampliaba los límites del estudio de la religión de los pueblos que tradicionalmente estudiaban los antropólogos, los llamados, siempre con muchas comillas, pueblos primitivos, ¿no es cierto? No vamos a entrar ahora a analizar todo el etnocentrismo implícito en esa afirmación. Simplemente diremos que Evans Pritchard clasificaba esos trabajos en abordajes teóricos psicológicos y sociológicos, y subdividiendo los psicológicos en intelectualistas, es decir, entre comillas, el primitivo como un filósofo que aplicaba las reglas de la lógica, pero confundía los referentes. Por ejemplo, confundía el sueño con la realidad en su vida despierta. Lo resumo y simplemente es un comentario. Repito, intelectualistas y emocionalistas o afectivas. Dentro de las emocionalistas y afectivas se desarrollaron líneas que en la antropología son muy clásicas, algunas ya abandonadas, como por ejemplo el pensamiento prelógico de Lévi-Brühl, un sociólogo francés, en donde el pensamiento lógico, la contradicción, el tercero excluido, etcétera, se ve subsumido en una serie de emocionalidades, de afectividades, en donde el actor, entre comillas, el primitivo o el religioso o el creyente se ve compelido precisamente a aceptar. U otras reacciones, como por ejemplo, dentro de las emocionalistas, las racionales, pero referidas a lo que en un lenguaje más moderno se denominarían o se denominaron mucho después compensadores psicológicos. Por ejemplo, al estilo de Bronislaw Malinowski. Una persona que sin duda mantenía abiertamente que todos los pueblos, toda la humanidad presenta un estado racional, único, total, pero hay expresiones que son utilizadas en una creación, por supuesto, histórica específica, para solucionar ciertas necesidades, para responder a ciertas necesidades. Y muchas de esas necesidades, desde el punto de vista de las creencias, respondían o eran, entre comillas, se diría en ciertas líneas de investigación contemporáneas, siguiendo esa tradición empirista y conductista, compensadores de angustias respecto del fracaso de determinadas técnicas, del desconocimiento ante la ineficacia de ciertos procedimientos para obtener ciertos productos, etc. Entonces, frente a esa situación de inseguridad, de inestabilidad, surgían otros procedimientos que ayudaban a la feliz concreción de esas actividades. Por otra parte, siendo las teorías psicológicas referidas a procesos mentales específicos, así como las emociones, tenían como referentes a los individuos. Generalmente eran trabajos que se pensaban y se realizaban teniendo al individuo o la interacción, pero siempre tomando a los individuos como las unidades que estaban vinculadas. Y por otro lado estaban las expresiones sociológicas, que eran ya las unidades que se tomaban, no eran los individuos, sino los colectivos o las colectividades. Y el clásico de clásicos en ese momento era la concepción durkheimiana, ¿no es cierto? Emil Durkheim, uno de los padres, entre comillas, de la sociología moderna. Por supuesto, además, las referencias intelectualistas y emocionalistas se relacionaban y solapaban entre sí, mostraba Evans Pritchard. Es decir, las fronteras eran porosas
y son porosas hasta cierto punto. También en el campo antropológico estadounidense general, no ya respecto de este trabajo de este antropólogo, y sobre todo en los primeros decenios del siglo XX, cierta corriente principal de la llamada antropología cultural expresaba, si queremos resumirla en una especie de expresión matemática que no es para nada matemática, es simplemente la síntesis de una serie de relaciones, expresaba que la cultura es una función compuesta de emociones, tanto objetivadas en sistemas de actividades y racionalizaciones, como en procesos individuales, en la performance de los actores, en las actividades concretas de los actores. Por todas estas cuestiones es que, y muchas otras que no detallo, por todas estas cuestiones es que en general, para la antropología sociocultural y por obvias razones para quien les habla, para mi participación en esta presentación, no nos encontramos, ni yo me encuentro particularmente, en un contexto desconocido, el que plantea Raúl Kaufmann. Por todo esto, la perspectiva del abordaje de las creencias y de lo religioso más específicamente, desde un punto de vista basado en las necesidades a satisfacer desde el punto de vista emocional, es algo conocido por los antropólogos, independientemente de quienes la practiquen o no lo practiquen desde ya, ¿no es cierto? ¿Cuál es el lugar, entonces, el locus en que se desenvuelve el trabajo en el libro de Raúl? Para abordar las creencias religiosas y las creencias a secas, estas deben ser abordadas en términos de su emocionalidad. Y dicha emocionalidad estará referida a una, como ya lo había adelantado Raúl Kaufmann, a una necesidad psicológica de estabilidad. Me tomo el atrevimiento de leer en una de las páginas de su libro, lo siguiente. Partamos de la existencia de necesidades psicológicas, dice Raúl Kaufmann. Entre ellas encontramos la siguiente. Hay una serie, de los cuales Raúl ya comentó, y una última, pero que no por última no es altamente importante, la necesidad de estabilidad. A estas, continúa Raúl Kaufmann, dice, podríamos llamarlas necesidades psicológicas básicas. Solo que la última, en mi opinión, es la más importante. Y un poquito más adelante dice Raúl, esto supone, como puede entenderse, la supremacía de la emocionalidad. La sensación de estabilidad psicológica no pertenece al campo de la cognición, de las cogniciones, ni al campo de las percepciones de lo físico, ni al campo de lo interpersonal, ni al campo social. Es una sensación o autopercepción de equilibrio o bienestar relativo valorada positivamente. Es el producto de su articulación, pero expresado en el campo emocional, como una sensación o autopercepción de equilibrio o bienestar relativo valorada positivamente. Es particularmente esta necesidad de estabilidad y en general las otras que están citadas antes, que yo no he leído, las que aparecen cubiertas por las creencias. La necesidad de estabilidad psicológica justifica la existencia de las creencias, en tanto las convierte en necesarias. De allí la, entre comillas, posibilidad de creer como un estabilizador emocional. Así, el autor, Raúl, delimita en principio el camino o los caminos que recorrerá en el proceso de exponer la metodología en su libro, que tengo aquí, así como sus reflexiones sobre esta temática. En el proceso de su argumentación hará uso no solo de perspectivas psicológicas varias, sino de la antropología, la sociología, la neurociencia y el cognitivismo, ya sea en el campo psicológico como en otras manifestaciones.
Las preguntas que intenta contestar el autor están señaladas en su libro, por supuesto que están desplegadas, pero en la página 20-21, brevemente. Dice, interesan dos cuestiones. 1. Creer, ¿es realmente una necesidad? Intentaré demostrar que sí. Y 2. Dado que los temas dispares antes nombrados están todos relacionados con el creer, entrecomillados, trataré de hacer una breve descripción de cada tema para confirmar o refutar esta suposición, porque según sean nuestras conclusiones, podríamos responder de una u otra manera a la primera pregunta. Continuamos nosotros. Y allí, cuando leemos esto, observamos que ya no estamos moviéndonos en el plano estrictamente religioso, sino que estamos moviéndonos, algo que lo incluye, pero es mucho más amplio, nos estamos moviendo en el plano del creer. Y consideramos, en parte ya lo había adelantado Raúl Kaufmann, que el creer refiere a las expresiones de, por ejemplo, de validar, de validación, de dar fe, de juicios acerca de la realidad, incluso de lo confuso, o de lo más claro hasta lo menos confuso. Inclusive el contenido de expresiones racionales, por ejemplo, no religiosas. Hay una validación, un dar fe del asunto. Otro creer refiere a lo religioso como expresiones sistemáticas, es decir, lo que implica la sistematicidad de un conjunto religioso. Y otro referido a contenidos y experiencias y vivencias absolutamente difusas, no sistemáticas, que también en parte lo comentó Raúl. En ese proceso referido al abordaje de las expresiones conscientes, en tanto lo experiencial, lo vivencial y existencial, hay, creemos nosotros, senderos específicos, aunque relacionados, que el autor expone. Por ejemplo, el creer en tanto racionalización, en tanto justificar lo injustificable. El creer como manifestando atributos funcionales, es decir, su relación colectiva con otros sistemas o con otras expresiones del individuo. Y también el creer abordado desde su, entre comillas, desde su origen, es decir, desde su génesis. Así, esa, como dice Raúl Kaufmann, esa tendencia a la credulidad llevará en su camino a su formulación genética y su vinculación a la neurociencia, incluso en sus consideraciones evolutivas, como también lo mencionó antes, la capacidad de creer, que implica también una capacidad adaptativa respecto de distintos contextos y situaciones, históricamente, por supuesto, genéricamente, para la humanidad, obviamente. A las representaciones colectivas y a las representaciones individuales le caben precisamente estas consideraciones. Por supuesto que puede discutirse, porque hay comentarios en el texto y también en otros textos de otros autores, hasta dónde eventualmente hay un procedimiento evolutivo basado en expresiones genéticas de la capacidad de creer. Se pueden imaginar que sobre eso hay discusiones candentes. No vamos a entrar en detalles sobre esa situación. En ese recorrido, el autor apelará en sus ilustraciones al tratamiento del problema, no solo de este, sino de todo lo que hemos venido diciendo, en distintos ámbitos. Por ejemplo, no solo en el académico propiamente dicho, sino también en el ámbito artístico, en el ámbito cinematográfico. Por ejemplo, en el capítulo 1, dentro de los 3 grandes capítulos, el punto 3, ¿por qué creer?, referido a la muerte, el tiempo y la nada, referencias a films que quizás muchos de ustedes han visto.
también dependerá de la edad en que comenzaron a ver este tipo de películas, si es que la vieron. Por ejemplo, referencias a El Séptimo Sello del año 57 de Ingmar Bergman, Solaris de 1972, aún las de ciencia ficción, como Blade Runner, que vos hacés referencias. También la apelación a su ilustración a través no solo del cine, sino de la literatura, la filosofía, además de abordajes académicos específicos. Incluso el llamado, entre comillas, conocidos así sea por mentas, y inclusive porque lo hemos leído y hasta estudiado, el sentimiento oceánico por parte de Sigmund Freud, que a su vez lleva a otros lugares como la respuesta a la angustia, lo inefable, y las vinculaciones con los aspectos referidos a la magia como un procedimiento, como de una manera muy tradicional se identifica como un procedimiento técnico para obtener determinados tipos de resultados. En antropología, hubo muchísimos autores que trabajaron esta perspectiva. Raúl Cosman hace mención a Malinowski porque es uno de los más clásicos en donde distingue las perspectivas mágicas que tienen ese carácter utilitario, pragmático, si no inmediato, de corta implementación para una finalidad específica y que de alguna manera suple una deficiencia determinada en algo que no puede realizar o que se considera que se completaría con ese procedimiento mágico, de la religión, que implica un sistema de creencias global referida al destino de los que creen en ellos, ¿no es cierto? Que no es algo de corta implementación, sino que refiere a una larga duración, a un destino que se proyecta hacia inclusive un más allá, si es que la consideración religiosa lo admitiera. En el capítulo 2, que se denomina Creer en las personas, es donde se desarrollan aspectos como el culto a la personalidad, los elegidos iluminados, lo religioso secular, referido al nazismo, el enamoramiento y el autoengaño, que motivó una serie de reflexiones en Raúl. En el capítulo 3, allí sí ya el centro está más vinculado a la religión como se entiende regularmente, lo cual no significa que sea la única manera de definirla, pero creer en divinidades. Se tocan aspectos desarrollados por varios autores, Caillois, Mircea Eliade, Malinowski, y finalmente el autor nos indica que ese camino lleva a considerar el Homo sapiens un Homo credens, como es el título de su libro, y que vuelve a poner sobre el tapete uno de los varios aspectos que se han analizado, al menos en antropología, respecto de la presencia de las creencias, de su insistente presencia. En este caso, afirma Raúl Cosman, conduce al campo de la conciencia y de la emocionalidad humana como ejes temáticos. Si tuviéramos que retomar la clasificación de Evans Pritchard señalada al comienzo, que estaba referida a sociólogos y antropólogos, el trabajo en cuestión de Raúl, que aquí presentamos, subrayaría, obviamente en un orden contemporáneo y actualizado, el punto de vista psicológico emocionalista. Sumergirnos en esta modalidad con una pluralidad de ilustraciones y preguntas orientadoras es el trabajo que ha realizado Raúl Cosman y que nos invita a recorrer sin prejuicios y que, por supuesto, recomendamos. Por otra parte, la expresión de Raúl sí es atinada, condenados a creer. Generalmente cuando desde otra perspectiva me sonrío porque son expresiones que los antropólogos y los sociólogos, y obviamente los psicólogos, utilizan cuando quieren subrayar un constreñimiento, sobre todo de la conciencia y por lo tanto de las actividades. Es decir, aunque no se implique con todos los detalles, un condicionamiento de la misma. Cuando se dice precisamente está condenado. Así como Sartre decía, estamos en función de su particular filosofía, estamos condenados a la libertad, aquí estamos condenados, en el caso de Raúl, a las creencias. Si lo
viéramos desde una perspectiva diferente, por ejemplo, el caso estructural de Lévi-Strauss, diríamos, estaríamos condenados a la función simbólica, porque no hay modo de expresar cualquier tipo de expresión humana, cultural, lo cual es absolutamente sinónimo, si no es a través de un procedimiento simbólico específico. O sea, estaríamos condenados a las reglas de la función simbólica, estaríamos condenados, en este sentido que lo plantea Raúl, a creer. Y seguramente otros psicólogos y otros sociólogos y antropólogos también tendrán su particular forma de decirlo. Por eso creo que nos invita Raúl Cosman a hacer todo este recorrido y, como también había dicho anteriormente Lucas, sin prejuicios, ¿no es cierto?, que es como deben abordarse estas cuestiones. Por lo menos sin la totalidad de los prejuicios que podamos evadirnos, ¿no es cierto? También estamos condenados a ciertos prejuicios, de eso no hay duda. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, no estaba previsto si quieren preguntar o no algo sobre el libro, sobre lo que pude decir. Si no lo leyeron no van a poder preguntar mucho, pero más o menos explicité un mínimo recorrido. Una cosa que me suelen preguntar es, ¿entonces podemos no creer? No. No se puede no creer. Imposible. Sí. Obvio. Todo es posible. El ser humano tiene muchas potencialidades no desarrolladas. Todo eso es posible que suceda. Puede ser. Otra aclaración es de que, en relación a esto de que no es posible no creer, las personas que dicen que no creen, en realidad creen que ya no pueden creer como creían antes. Esto es simple. Es muy simple. Claro, como diciendo, qué lindo que era cuando creíamos en modo crédulo. Entonces ahora no creo. Claro, pero no es que no cree, está creyendo que ya no puede creer como creía antes cuando creía en modo crédulo. Por lo tanto, creen todo el tiempo. Salvo, por supuesto, como decía antes, con una enfermedad neurológica muy desarrollada que afecte la capacidad de creer. Pero si no, el que dice que no cree, no sabe o no se da cuenta que también está creyendo y cree que no cree. Sí. Yo quería saber si puede ser que la tolerancia que desarrolle la persona cuando se derriban estos sistemas de creencia puede que sea la causa de las principales patologías psiquiátricas. Bueno, La tolerancia que puede tener la persona a afrontar el derribamiento de estos sistemas de creencia. no sé, eso es más psiquiátrico, neurológico. ¿Cómo me la pasaron? Me pasaron el micrófono, che. No estaba esto considerado. Esto ya vale como consulta. Esto está fuera de lo previsto. Yo creo que sí lo van a encontrar en el libro, como siempre, esbozos a respuestas que no son nunca cerradas, pero sí puedo decir que cuando nos metemos contra nuestros principales sistemas de creencias, se ve amenazado, lo voy a poner en los términos en los que los dijo Raúl,
Se ve tan amenazada nuestra estabilidad afectiva, nuestra estabilidad emocional y a veces también el sentido de nuestra vida, que claro que eso podría ser la puerta a un malestar en tanto presente determinadas manifestaciones como constelaciones de síntomas se equivale a un trastorno psicopatológico de los que tienen nombre. Nosotros le ponemos nombre a las cosas, ¿no? Hablar sobre una crisis de pánico, hablar sobre un trastorno depresivo, significa que hay una afectividad determinada, hay unos sistemas de creencias que empiezan a estar todo el día ahí galopando en la cabeza, rumiaciones. Entonces, por supuesto que sí, ir contra los grandes pilares que nos sostienen puede ser la puerta hacia un trastorno. También puede ser la puerta, y en esto nuevamente la invitación a la lectura, a generar un universo más claro, mucho más rico, en el que nos conozcamos a nosotros mismos, reconozcamos también al otro con su sistema de creencias y avancemos en ese sentido hacia un mundo un poquito mejor que el que nosotros construimos. Me estaba acordando de algo, esto de que no es broma esto de creer. Porque la síntesis sería más o menos la siguiente. Es obvio y evidente que cada uno tiene que creer en sí mismo, pero tampoco tienen que creérsela. Sí. Uh-huh. Narcótico. El entender que tenés que respetar las creencias del otro es un salto cualitativo en la función de la capacidad y un beneficio social. Parece que va por no sé, en mi opinión, es una contribución hacia eso. Sí, lo que intento aquí es demostrar finalmente que es casi como el ABC del campo psi, digamos. Cada uno construye sus propias creencias, sus propios conocimientos, sus propias interpretaciones del mundo, y por eso nos llevamos también algunos con otros y tan mal algunos con otros, digamos. Finalmente, que no coincidimos en el modo de interpretar el mundo, de valorar las mismas cosas, entonces, bueno, finalmente la gente se junta cuando tiene valores y creencias parecidas. Los que tienen creencias separadas, muy dispares, ni se saludan, generalmente se miran feo, digamos. Pero sí, la idea es que si partimos de que esto es humano, tan humano como es lo de creer, bueno, hay tantas máquinas, máquinas de creer como personas hay en el mundo. Y hay, no sé cuántos, miles de millones. ¿Cuántas? 7.000 millones. 7.000 millones de máquinas de generar creencias, digamos. Ahora, convivir todo eso junto, hay que poder. Por eso lo de la empatía, creo que sí, tenés razón. Sí, gracias. Cosa que no es fácil, por supuesto, ¿no? Porque porque acá está implícito como la teoría del cambio. Quienes trabajamos en clínica sabemos que el cambio no es por decreto. Se cambia por necesidad, no por gusto. Esto es clínica, no es esto, ¿no? Pero si veo clínicos acá, se cambia por necesidad, no por gusto. Y aunque los pacientes vengan a la consulta y digan, quiero cambiar tal cosa, eso no quiere decir que lo van a cambiar porque quieran. Hay todo un trabajo que desarmar, quizá desde lo genético hasta la educación, hasta lo que me acuerdo como decía Serrat en la leche temprana, todas esas cosas que van armando a cada uno, que son las que dificultan el cambio de las personas, aunque el cambio lo quieran hacer. No importa que lo quieran hacer. Querer no es poder. Y más en el campo psi lo sabemos de memoria. Vamos a hacer un aplauso otra vez para... Bien, quedan liberados.
No condenados, liberados.